Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Entrando. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo te ha ido? Muy ¿Trabajando bien. juicioso? Eso está muy bien. Sí, definitivamente. Aquí estoy tratando de agregar a nuestro invitado de hoy, esperando ¿Y a que nos, Francisco se conecte. y nos va a funcionar con 4 o nos va a tocar sacar a las 18 y No, quedarnos los 3? no, sí va a funcionar, no te preocupes. No, literalmente estoy esperando a que el hombre se conecte para ya solo agregarlo y listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, congelada. Te cuento que estoy en Manizales y está haciendo un frío, Ricardo, Espérame, ¿tú estás en brutalísimo. dónde? En Manizales. ¡Wow! ¿Cómo te envidio? No, hoy no. ¿Por qué? Ayer sí. Ayer me podías haber envidiado. Estaba haciendo un clima de película. Hoy estoy con las manos heladas, porque es que acordémonos que mientras que en Canadá tenemos invierno, allá hay calefacción, entonces aquí hace mucho frío, porque aquí no hay de eso. Oh, obviamente. Hasta ahorita caigo en cuenta en eso. Ese Sí, pequeñito detalle. ese pequeñito detalle. Se metió uno a la cama con las cobijas frías como si estuvieran mojadas. Es una sensación de verdad bien particular. Para todos los que nos ven que en Canadá, como es invierno, que es lo que mata de angustia a los latinoamericanos, porque es que nosotros vamos del trópico y pues cuando nos hablan de que nos vamos a enfrentar a -20, a -30, todos decimos, no, yo no soy capaz de soportarlo, pero es que soportarlo cuando la casa está con calefacción la mitad del año y la otra mitad con aire acondicionado, pues no es gracia. Gracia es con las construcciones, por lo menos en Colombia, que son de cemento, de ladrillo, que no tienen el aislamiento térmico. Cuando hace frío afuera, hace frío adentro. Entonces, aquí sí se siente. No me imagino esa vaina tenaz. Ven, voy a hacer Sí. un anuncio ahí. Si de pronto si Francisco nos está viendo, Francisco, te estoy intentando agregar, pero me dice que necesitas tener la última versión de Instagram instalada en tu teléfono. Ups. O sea que nos tocó Esperar al hombre. hacerle un update. Exactamente. A ver si el hombre se conecta. Pero bueno, Bueno, mientras tanto, tú y yo podemos empezar a hablar. Bueno, la idea del episodio de hoy es para bombardear a Francisco con varias preguntas que tenemos respecto a toda la situación ahorita que está sucediendo con la parte de arrendamiento para estudiantes internacionales o personas recién llegadas al país. sí, porque esa parte de renta es complicada. Es uno de los comentarios que nos han hecho con frecuencia aquí en las 18, que se dificulta para los estudiantes internacionales o para los que vienen con permiso de trabajo, no solamente para los estudiantes, para cualquier recién llegado, así llegue con residencia permanente, porque no tienen una historia crediticia. Y pues eso es cierto, o sea, a uno le rentan porque pues piensan que uno sí va a pagar, pero cuando uno llega en blanco, pues es un poquito más complicado, ¿cierto? Y si a esto le sumamos que llegamos y llegamos sin trabajo, porque llegamos como estudiantes internacionales, pues se genera también un poquito de inquietud por parte del dueño de la propiedad. ¿Qué va a pasar si yo lo rento? Porque sacar a alguien de una propiedad porque no ha pagado no es tan fácil como parece. Correcto. Entonces, pues de ahí es eso, pero lo que sí hemos visto nosotros y ya cuando Francisco se conecte, pues él nos contará. Pero lo que me han comentado a mí los estudiantes es que les toca pagar a unos 3, a otros 4, a otros 6 meses de Hasta un entrada. año, inclusive. Uy, a mí ese nunca me ha tocado, A mí brutalísimo. y varios estudiantes internacionales que les ha tocado pagar año por adelantado. Se me parece lo Bravo. más bueno, pero literal, tuve varios que les tocó pagar el año por adelantado y bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no estaba, vaca, no tenía contemplado esta parte del gasto. Tenía solo contemplado primer y último mes, que es por lo usual lo que se pide aquí en Canadá cuando vas a rentar un apartamento o una casa, primero y último. Primero y último, pero cuando tú llevas aquí ya años viviendo, que tienes la referencia de otro propietario, cuando tienes tu historia de crédito, cuando tienes un trabajo establecido con una carta de referencia laboral, cuando tienes una tarjeta de crédito de respaldo, ¿cierto? Ya las condiciones cambian un poquito, porque ya Total. el mercado sabe quién eres tú, pero pues mientras tanto es la parte complicada. Pero a todo esto, porque es que hoy la razón de la que esté aquí Francisco no es solamente la parte de rentas, que sabemos que a ustedes les interesa mucho, sino algo que pasa en Canadá con mucha frecuencia cuando nosotros llegamos, los inmigrantes.
que nos damos cuenta que nosotros llegamos a un momento en la vida donde hay muchas cosas que son posibles, porque Canadá nos ofrece muchísimas posibilidades de crecimiento profesional, de crecimiento económico, estabilidad, y empezamos a ver que podemos ayudar en nuestros países o incluso en Canadá de alguna forma, y empezamos a hacer ese trabajo voluntario. Ese trabajo voluntario es altamente enriquecedor. Y ya Francisco nos contará, a mí me cuesta un trabajo decirle Francisco que yo no sé si me lo voy a aguantar durante todo este live, y voy a tratar por respeto, pero me cuesta sobremanera. Y Francisco encontró una forma bellísima de hacerlo. Él tiene una organización que se llama Drawing Alegría. Es una organización que recoge fondos en Canadá y con un grupo de médicos voluntarios viajan a hacer cirugías de labio leporino de manera gratuita. Ya Francisco nos dirá en qué país lo están haciendo, si son uno o varios, pero si yo no tengo mis cifras muy voladas, si no me he perdido mucho en el contexto de lo que viene haciendo Francisco, debemos estar por encima de 300 niños a los que ya se les han hecho estas cirugías. Y eso todo es encabezado por Francisco, organizado por él, sudado por él, porque se ha dedicado durante los últimos años a conseguir esos fondos y a poner de su propio bolsillo, todo hay que decirlo, para que eso sea posible. Yo sé que nosotros en nuestros países tratamos de ayudar por un lado, por el otro, pero esto es un sentimiento que se despierta mucho cuando nosotros llegamos, porque en medio de todo el país, o sea, Canadá, digamos que lo hace a uno ser consciente de lo que tiene para dar. Y por eso se habla tanto de si no consigue trabajo, haga un voluntariado, porque es que un voluntariado es una forma de hacer contactos, un voluntariado es una forma de llenar una hoja de vida, de poder mostrar usted quién es y de qué es capaz. Y este es un programa que diseñó Francisco, que a mí me ha parecido, o sea, me toca el alma cada vez que veo las fotos que ellos publican y todo lo demás. Así que espero que Francisco nos esté oyendo y que haya podido hacer ya el update de su aplicación de Instagram. Literalmente llevo acá por los últimos 5 minutos tratando de agregar al hombre, pero me dice que no lo podemos agregar porque no tiene instalada la última versión de Instagram en su dispositivo en ese momento. Y si lo desinstala y lo vuelve a instalar. Sí, exacto. Entonces, Francisco, si estás por ahí, si nos estás oyendo, estoy intentando enviarte la invitación, pero no me deja. Necesito que te conectes con un dispositivo donde tengas la última versión de Instagram para que te puedas unir al programa. No lo podemos perder, literal. No podemos perderlo porque la verdad es que es muy interesante, no solamente por lo que vamos a aprender sobre las rentas, sino sobre toda esa parte que es dar, que para mí definitivamente es la medida máxima del éxito. Yo pienso que el éxito no se mide con los números que hay en una cuenta en el banco o con las placas colgadas en la pared o los diplomas o el título en la tarjeta, sino con esa satisfacción personal que se siente cuando uno se acuesta a dormir y dice, esto fue lo que logré hacer hoy. Y yo no me puedo imaginar lo que siente Francisco cuando le mandan la foto de un niño que ya tiene su cirugía, o cuando él sale, porque he visto también que él viaja con el equipo de médicos, estar presente, hacer las cosas, hacer el trabajo de campo también. Cuando recibe esa foto de un niño que ya puede reírse y conversa sin ningún problema, lo que se puede sentir. O sea, yo me imagino que eso es lo más emocionante que le puede pasar a uno en la vida. Debe ser la misma sensación de los médicos cuando resucitan a alguien. ¡Ah! Ahora sí. Aquí estoy, pero es que no sabía que tenía que actualizar la aplicación de Instagram, así que ya lo hice. No te preocupes. No nos dimos por vendidos. Ahí está. Aquí estamos. Aquí estamos. Eso es lo importante. Francisco, me cuesta más trabajo darle el nombre completo viéndolo a la cara. No, Pacho, qué pena contigo. Te voy a exigir porque Francisco es un nombre artístico. Ahí está. Ok, entonces, doctor Garzón. Bienvenido y 1.000.000 de gracias, Pacho, de verdad que sí, porque es que les estaba contando a todos mientras tú te conectabas, pues que hay dos partes que para nosotros son muy valiosas de lo que tú haces. Primero, la parte de propiedad de raíz, porque es una de las preguntas pues grandes que tienen las personas que llegan aquí a Canadá, recién llegadas, que vienen a estudiar, a trabajar como residentes permanentes, pero pues que llegan en blanco. Y la segunda, la parte de Drawing Alegría. No sé, Ricardo, ¿por dónde quieras empezar tú primero? No, hombre, Francisco, primero que todo, darte las gracias por acompañarnos en este episodio de las 18. Para nosotros es un placer tenerte aquí el día de hoy.
Y nos gustaría empezar primero que nos contaras un poco más acerca de cuándo llegaste tú a Canadá. Mira, yo llevo en Canadá 21 años. Ok. Llegué, yo realmente, yo hice el landing a Canadá en pleno post septiembre 11, o sea que fue un momento difícil, Sí. muy difícil, de mucho problema, o sea, un mal momento para llegar a arrancar una vida nueva en un país, pero igual eso hace interesante que los retos lo ponen a uno más sharp, más afilado, ¿no? Claro. Yo llegué a Canadá Sí. en octubre del 2002, hace 20 años, vamos para 21 años. Y llegué con mi familia, mis hijas estaban chiquitas, tenían 1 año y medio y 3 años y medio, y mi esposa. Llegamos aquí, como todos los inmigrantes, que llegamos a este bello país cargado, con unas maletas cargadas de ilusiones y con muchas cosas por hacer y con muchas ganas por hacer cosas. Esa es la historia. Y con Como un también que con muchos desconocimiento miedos, ¿no? brutal. Oh, perdón. Sorry, ¿Cómo? no, digo yo que con un desconocimiento brutal de cuáles son los Exacto. siguientes pasos, porque llega uno perdido. Bueno, ahí yo en eso de pronto, te soy honesto, yo hice mucha investigación antes yo voy a tratar de no hablar en Spanglish, que me parece horrible, o sea que si me equivoco me corrigen. Hice mucha investigación previa, hice mucho contacto previo, y eso se lo aconsejo a mucha gente en la tarea que hago de apoyar aquí a que la gente surja en Canadá. Entonces, yo siempre digo a la gente, el networking y las conexiones hay que comenzarlas antes de llegar a Canadá. No hay que esperar llegar aquí para empezar a hacer eso. Y en eso a mí me dio una ventaja competitiva, ¿sí? Y llegué, me vinculé mucho a la actividad de que somos varios colombianos o varios latinos los que hemos hecho aquí eso, y es algo que me ha orientado los 20 años que llevo aquí, es en posicionar al talento latino dentro de sus campos de experiencia y ayudarlo a conectar. Eso es algo que lo hago y lo hago permanentemente y lo hago todo el tiempo. Entonces, si ustedes me preguntaran, le dedico el 50% de mi vida útil a esa actividad. Entonces he fundado asociaciones de profesionales, he fundado asociaciones de emprendedores, he hecho muchas cosas en ese campo. Oye, Francisco, súper interesante esa parte porque eso es algo que yo creo que la comunidad siempre ha necesitado, pero hoy en día se necesita aún más. Yo acá echándole la culpa a algo, creo que la desinformación que hay en redes sociales tiene bastante que ver. Las personas hoy en día como que llegan a este país, tratan de hacer cosas y creo que hay más desinformación que información real en lo que se pueden afianzar para poder llevar a cabo esos objetivos o esas metas que tienen. Tú has mencionado algo que es muy cierto. Yo siempre he creído que el tener información no es tan importante como el saber qué hacer con la información que uno tiene, ¿sí? Y cuando uno llega a Canadá, se agobia de información por todos lados. Hay mucha información, o sea, no es que no haya información, hay mucha información. Los latinos tenemos un pecado que a nosotros nos gusta que nos den las cosas masticaditas, que nos expliquen todo masticadito. No nos gusta leer, no nos gusta investigar. Entonces, el problema con eso es que empiezan las teorías de todo el mundo. Empieza todo el mundo a decir, no, pero mire que usted no puede hacer esto, que si usted puede hacer esto. Y la gente no investiga, no lee, no va a las fuentes, ya sean websites oficiales o sean personas certificadas profesionales en sus campos, sino que empieza a oír la opinión de los amigos, de la gente y todo eso, y se terminan formando unas ideas que no son. Y eso hace que la vuelta para activarse, para conseguir trabajo, para conseguir estudio, para todo eso, sea una vuelta más larga. Entonces, al final todo el mundo termina enrutándose, pero hay unos que lo sufren más que otros. Claro. Y ese es el punto de partida para esto. Entonces, ya que tocamos la parte profesional, arranquemos por ahí. Se ha hablado muchísimo, mira, a mí me encanta porque me cogieron en uno de los webinars, pero, o sea, ahí sí, en blanco me dijeron, ¿y el Bill 19 cómo afecta a los inmigrantes? Entonces yo se la voy a devolver así a Pacho. ¿Y el Bill 19 cómo afecta a los inmigrantes, Pacho? Esa restricción que hay en este momento para que la gente pueda llegar a comprar, son muy poquitos realmente, pues pensaría yo, no sé, puedo estar completamente desenfocada. De las personas que llegan y al otro día pueden salir a comprar una casa en Canadá,
pues porque es muy costoso, pero encima de todo ahora tenemos una restricción de quiénes pueden y quiénes no pueden comprar cuando llegan. Y entiendo que ahí hay unas excepciones para los estudiantes internacionales, hay excepciones para los trabajadores, pero en términos generales es un poquito más complicado. Cuéntanos un Yo poquito de esa parte de compra. te lo resumiría muy simple. Hay dos tipos de restricciones en este momento, ¿sí? Sobre todo voy a hablar de la provincia de Ontario, porque no conozco a fondo el tema de otras provincias. Algo conozco el caso de la provincia de British Columbia, pero voy a hablar específicamente de la provincia de Ontario. Entonces, en la provincia de Ontario hay una restricción provincial y hay una restricción federal, ¿sí? Entonces, son diferentes, ¿sí? Entonces, la restricción federal, que es la ley que salió y que tiene efectividad a partir del 1 de enero del 2023, es una prohibición por 2 años para que personas que no sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes canadienses puedan comprar propiedad raíz en cualquier provincia de Canadá, ¿sí? Ok. Eso es una restricción por 2 años. Ahí viene lo que Claudia estaba mencionando, que hay algunas excepciones que en este momento siguen todavía, el gobierno sigue todavía estructurando y formalizando cómo se van a manejar o cómo se van a regular esas excepciones. Si tú llamas a los abogados de real estate hoy en día, ellos aún no tienen en detalle las instrucciones de cómo tienen que manejar las excepciones, ¿sí? Pero lo que ya ha salido por los medios y por el gobierno, hay algunas excepciones que pueden beneficiar a estudiantes que quieran invertir siempre y cuando tengan una mínima escolaridad, o sea que creo que es de 2 años para arriba, o sea, si vienen por 6 meses o por 1 año no clasifican. Y también hay algunos beneficios que pueden afectar a trabajadores que vienen con visa de trabajo y con trabajo aquí, ¿sí? Entonces, pero esas excepciones, como les digo yo, es todavía En una verano. nebulosa que está siendo aclarada y yo creo que en las próximas semanas va a haber más transparencia sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La restricción provincial, porque lo que estaba hablando antes yo es la federal, la restricción provincial, ese se conoce como el Bill 20, ese bill salió en el 2017, abril 20 del 2017. La ley se llama la ley 184, pero se conoce como el Bill 20 porque salió un 20 de abril. Entonces, lo llaman, digamos, el nickname, el apodo de la ley es la ley de abril 20, lo llaman el Bill 20. Fueron 16 medidas que el gobierno provincial implementó para desacelerar el boom en bienes raíces, porque los precios estaban disparados. Eso afectó el mercado de los bienes raíces en los años siguientes, sobre todo en el año 2018, algo en el 2019, pero en el 2019 el mercado repuntó, porque pusieron un impuesto que se llama un foreign tax, se llama así, el tax para extranjeros, para cualquier persona que no sea ciudadano canadiense o ciudadano permanente. Ahí no hay excepciones. O es ciudadano canadiense o es permanente. Ya. Ahí no hay excepciones. Y ese impuesto pusieron un impuesto del 15% para la persona que comprara. Y afectaba, no toda la provincia de Ontario, afectaba dos grandes regiones, la región metropolitana de Toronto y afectaba la región extendida al área metropolitana de Toronto, lo que se conoce en inglés como el Golden Horseshoe, que es la herradura dorada que circunda Toronto, que afecta a las regiones de Waterloo, que es Kitchener, Waterloo, Cambridge, la región de St. Catherine, Niágara, la región de Hamilton, la región de Simcoe, que es al norte hacia Barrie, la región de Peterborough también, esa región también estaba... Eso también quedó afectada. Sí, eso Wow. estaba afectado, eso es en la ley, en el Bill 20, la ley que salió en el 2017. O sea que desde el 2017 las personas que lleguen a vivir en alguna de esas zonas, la zona de la región de Guelph también, de Wellington, Claro. todas esas regiones, cualquier persona que llegara a comprar una propiedad raíz en esas regiones tenía que pagar un impuesto del 15%. Eso pasó en el 2017, 2018, 2019, 2020. Entró la pandemia, todos nos asustamos, no sabía qué se iba a pasar. Pasaron 6 meses después de que la pandemia comenzó
y después de que pasaron 6 meses de que la gente se asustó, empezó a haber un fenómeno que seguramente ustedes lo conocen. Claudia es una de esas personas que hoy en día viven ese fenómeno, que es que la gente empezó a salirse de las áreas urbanas hacia las áreas rurales por costo y por movilidad. Podían trabajar home office, podían trabajar desde Desde la casa. Y la gente necesitaba espacio. La gente que vivía en las grandes ciudades, en apartamentos de 1 o 2 habitaciones, los esposos trabajando, los hijos haciendo clases en las casas, requerían más espacio, literalmente requerían espacio, y conseguir más espacio en las grandes ciudades era costoso. Entonces, la gente empezó a salirse hacia afuera. Ha habido como un boom hacia las áreas rurales, semirurales, y eso disparó el mercado en todos lados. Empezó el mercado que se deprimió un poco en esos primeros meses de la pandemia fue el mercado de los condominios, pero el mercado de casas en todos lados se disparó enormemente. Eso generó un boom en bienes raíces que viene agravado por una situación de suministro de casas. O sea, no se producen la cantidad de propiedades para la cantidad de gente que tiene Canadá y que llega a Canadá. O sea, hay un desfase entre las necesidades de vivienda con lo que se construye. O sea, y eso es algo que viene por los últimos 25 años. Entonces, esa es una bola de nieve que ha ido agrandando. En el 2017 el gobierno provincial le echó la culpa a los inversionistas extranjeros y por eso puso ese impuesto foráneo. Y la pospandemia, el gobierno federal empezó a darse cuenta que eso ya no solamente eran las áreas metropolitanas grandes, sino empezó a extenderse en todo el país, y se le ocurrió colocar una prohibición temporal de 2 años que la avisaron hace 6 meses o 8 meses y entró efectiva este mes. En un momento pésimo para el mercado de bienes raíces, porque con la inflación que se ha generado a nivel mundial, por la guerra, por el desabastecimiento generado por la pospandemia y todo eso, los precios de las propiedades raíces y los intereses, sobre todo los intereses para los créditos bancarios, se han disparado, y eso ha generado una contracción del mercado. Y entonces adicionalmente llega esta ley ahorita y que va a acabar de contraer. Aunque la noticia es que en Toronto, en el área metropolitana de Toronto, no es menor al 5% el inversionista extranjero que compraba en Toronto, teniendo en cuenta que el inversionista extranjero no es solo la persona que tiene dinero y vive fuera de Canadá, en la China o en Brasil o en México o en algún país, y invierte en Canadá por hacer una inversión, sino el inversionista extranjero para el gobierno canadiense, para el gobierno provincial, era cualquiera que no fuera un permanent resident o un ciudadano canadiense. Ahí creo que hay una falla grandísima del gobierno, pero pues ahí necesitamos los políticos que trabajen en solucionar eso, porque ahí se afectaron estudiantes que venían con capacidad de compra o trabajadores que venían con visa de trabajo con capacidad de compra y no han podido comprar porque esas leyes ambos las afectan. ¿Sí? Ahora, te hago una pregunta, Francisco, porque es que la cuestión es, nos movimos hacia las afueras buscando casas y el mercado de condos, de apartamentos se bajó, o sea, quedaron desocupados. Los estudiantes internacionales normalmente llegan a las grandes urbes, justamente lo que tú estabas hablando, a Toronto, a Guelph, a Cambridge, a Hamilton, que es donde están los colleges, las universidades. La disponibilidad de apartamentos ¿es ahora más alta que hace 2 años o seguimos con un déficit o cómo está la cosa? Hablemos de 2 cosas, diferenciemos 2 cosas. Una es las propiedades disponibles para que llegue una persona y compre un apartamento, o las unidades disponibles para que personas... La renta. Hablemos de renta. Listo. Son 2 mercados diferentes, ¿sí? Okay. El mercado de renta, o sea, el mercado de renta, ya sea apartamentos o casas, está muy movido por 2 perfiles de tenants, si lo podemos llamar así, de arrendatarios, que es los arrendatarios que son estudiantes, ¿sí? Estudiantes ya sean internacionales o locales, ¿sí? Porque de acuerdo que aquí los estudiantes salen del colegio, del high school, se van para la universidad y normalmente viven en la universidad o en los alrededores de la universidad, no viven con los papás. ¿Sí? Eso es algo. Entonces, esos estudiantes están compitiendo también con los estudiantes internacionales.
sea, ese es un mercado de renta al que llegan esos dos tipos de perfiles. Pero también están los inmigrantes que llegan. Acuérdese, Claudia es una experta en estos temas de inmigración. Todo el inmigrante que llega en las diferentes categorías de inmigración, skilled worker, asilados, refugiados, trabajadores, Patrocinados, sí. y en la mayoría de los casos, mientras pueden comprar, si no tienen visa, ahorita si no tienen visa, una visa definitiva o la ciudadanía, les toca rentar. Entonces, eso ha generado una demanda muy grande en renta y eso ha generado que los precios en renta se suban mucho. Y eso ha generado una desventaja muy grande a los estudiantes internacionales, porque los estudiantes internacionales están compitiendo o con familias inmigrantes que llegan con más capacidad o con locales que tienen el soporte de sus familias porque son estudiantes locales, ¿sí? Y es lo que pasa que empiezan o sea, un dueño de una propiedad, un landlord, ¿cómo se dice landlord en español? Un Arrendatario. El arrendador. Eso. Si lo que pasa ahorita, yo tengo un arrendador que va a arrendar una propiedad y le llegan 2 o 3 personas y una de esas personas es un estudiante internacional que viene de un país X, que viene con una mano adelante y otra atrás, haciendo un esfuerzo grandísimo para arrancar su vida aquí o arrancar a estudiar, pagando los costos de una universidad que son más costosos para un local que para un local, y llega a competir con alguien que aquí tiene el respaldo del papá, la historia de crédito del papá o todo eso, y los pone en desventaja. Y pues viene el otro problema, que los justos pagan por pecadores. Hay muchos estudiantes que llegan acá y les da mamitis, les da crisis existenciales, no les gusta el programa académico, encuentra la razón que sea y se van y abandonan las rentas, ¿sí? Entonces eso daña muchísimo las oportunidades para los que vienen, porque un arrendador dice, no, yo tuve una mala experiencia con un muchacho que vino, me dejó botado todo, se fue, se desapareció y tuve que hacer un proceso con el tribunal de landlord y tenants para poder demostrar que el apartamento fue abandonado y que lo puedo volver a meter al mercado, y eso tiene un proceso, eso no es tan Eso fácil. no es que cojo y vuelvo y pongo el apartamento a la renta y se acabó. Se podría hacer si se firma un mutual release, una terminación de una relación, pero generalmente hay veces que la gente se va y abandonó, y se fue del país y abandonó, no hizo nada, no hay nada. Es súper interesante ese punto. Nunca se me había pasado por la cabeza que eso también fuera un causante para que ahora los estudiantes internacionales nuevos, los que están llegando, lleven del pato, como decimos. Pasa. No te puedo decir que pasa todo el tiempo, pero pasan. Entonces acuérdate que pase una vez, ese tipo de cosas son multiplicativas. Entonces se vuelve, que a ti te pasó, entonces tú dices, yo no le vuelvo a rentar a un estudiante internacional. Entonces, Y le cuento 3 más, por ahí derecho. Sí, exacto. Ahora, antes de que yo me conectara, de que me pudiera conectar, Claudia mencionaba que a la gente le piden 2, 3, 6 meses, un año por anticipado, es decir, recuerden que los estudiantes que están llegando ahorita llegan 2 tipos de estudiantes. El estudiante que es un pelado, muchacho, que viene a estudiar en la universidad, que es un promedio de 18 a 25 años, que viene como estudiante internacional, o el estudiante que es casado, con hijos, que dentro de su proceso de vida están tratando de venirse a estudiar aquí, buscar quedarse activados, trabajar y empezar a extender su visa de trabajo hasta que logren una residencia definitiva. Que eso, Claudia me corrige si no, a mí me llega muchísima gente de ese perfil ahorita, ¿sí? Ese perfil es un perfil que gusta mucho más, porque es más fácil una familia que un estudiante. Cuando es un estudiante es más complicado, ¿sí? Cuando es una familia se ve más seriedad, cuando es una familia hay más seriedad. Pero en ambos casos, las personas no tienen historia de crédito, en muchos casos no tienen conocidos aquí, las personas, algunos vienen con ahorros muy justos, otros vienen más holgados. Entonces, dependiendo del caso, si la persona no demuestra algún tipo de solidez, los arrendadores no le arrendan porque tienen más opciones, porque como les digo, hay mucha demanda. Entonces, pues yo digo, hombre, yo tengo esta persona que viene acá, que no tiene ahorros, que no me puede dar más de renta, que legalmente no es posible. O sea, yo siempre le aclaro a la gente, legalmente es el primero y el último mes. Eso es lo que la ley dice, ¿sí? Pero eso es como en el highway,
que en el highway en todos lados dice 100 kilómetros por hora y nadie va a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? En real estate pasa lo mismo. La ley dice el primero y último mes, pero los tenants, si ellos por iniciativa propia no ofrecen 1, 2, 3, 6 meses por adelantado, no les rentan. ¿Sí? Sí. Porque los landlords te rento a otro que me dé el 1 y el 2 meses, pero que tenga trabajo, que tenga respaldo, que tenga un Que me dé más seguridad. Al ¿Qué backup puede hacer? crediticio. ¿Qué puede hacer, Francisco, que un perfil sea más atractivo? Tú acabas de mencionar el hecho de que sean familias porque muestra un poquito más de solidez, de pronto de estabilidad, pero hay algo más que pueda solidificar ese perfil. ¿Soy yo el que tengo que entrar a decir, te ofrezco 4 meses por anticipado Sí. o Y es muy un importante extracto bancario o qué? que esté haciendo eso sepa que no es, no, ahí es muy clara en decir que es el primero y el último mes, y yo soy muy claro con los clientes, pero ellos son los que tienen que correr riesgo y yo generalmente firmo un otro sí, se llama aquí un collateral agreement donde dice, yo le expliqué a usted que eso no, y si usted lo hace es bajo su responsabilidad, ¿sí? Porque el otro punto que sucede es que si el landlord el día de mañana le pide el tenant, perdón, le pide al landlord, óigame, yo le pagué 6 meses por adelantado, devuélvame porque usted no me había cobrado eso, el landlord tiene que devolvérselos. Sí, por ¿Ah, ley. sí? Nunca pasa porque generalmente la gente sabe que no, que va a haber problemas, pero Claro. se puede presentar ese caso. Entonces la gente tiene que entender que esas situaciones se pueden presentar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace un perfil más sólido? Miren, ahí todo el tiempo me pasa que la gente llega, yo entiendo la importancia que son las mascotas para la familia. Yo tengo un perro y mi perro es parte importante de mi familia. Pero cuando uno está en un proceso tan dramático de una familia donde uno está moviéndose de país, está volviendo a arrancar vida, uno tiene que tener prioridades y tiene que establecer cosas claras de cómo va a manejar las cosas. Uno de los problemas más grandes que hay con las familias que vienen así es que vienen con mascotas, que uno, con dos, con tres, y rentar, o sea, legalmente hablando, el landlord no puede decirle que no a una mascota. Pero vuelvo y juega, la persona dice, preferí este perfil porque me gustó más, no porque, no porque me gustó más, y se van por otro tenant que no tiene mascotas. ¿Sí? Yo siempre le digo a la gente, ustedes tienen que decir por delante que tiene mascota, no es que se pasaron ahí y después metieron el perro, el gato, el animal que tengan. Hay que decirlo, hay que ser y ser responsables. Si se daña algo, yo lo cubro, eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero las mascotas son una situación compleja muchas veces porque la gente tiene propiedades de inversión que quieren mantenerlas y quieren conservarlas, y las mascotas son mascotas, ¿sí? Hacen Bueno, daño, sí. sí. Si pudiéramos hablar de promedios de costos, Francisco, un apartamento de una alcoba en el downtown de Toronto, un apartamento de una alcoba en, no sé, dime tú, cualquiera, Guelph o Niágara o Hamilton, Mira, ¿de qué estamos hablando? ese es un muy buen punto. Porque eso, por ejemplo, ustedes que están manejando personas que están viniendo para acá, si les dan esa orientación, la gente ya desde el comienzo sabe a qué atenerse. Correcto. Digamos, las escalas de propiedades, vamos a hablar una alcoba, 2 alcobas, 3 alcobas, que ya cuando uno habla de 3 alcobas se pasa a casas, estamos hablando de casas, ¿sí? Y vamos a quedarnos ahí, porque es difícil, es muy poco el inmigrante que llega allá a buscar una casa más grande. Los hay, pero ya son muy poquitos. Son muy pocos. Una habitación en Toronto vale $2,200, ¿sí? Una habitación. Una habitación, $2,200 sin garaje, sin parque. ¿Sí? Okay. 2 habitaciones en Toronto está alrededor de los $2,700. ¿Sí? Ahora, en 2 habitaciones, el problema es que pueden haber apartamentos de 2 habitaciones de 750 pies cuadrados, como pueden haber apartamentos de 1,100, 1,200 pies cuadrados. Entonces, claro, un apartamento de 1,200 pies cuadrados, que así tengan las mismas 2 habitaciones, puede estar alrededor de los $3,500. ¿Sí? Versus que uno de 750, 800 pies cuadrados está en $2,700 en Toronto. Teniendo como esos precios referentes, yo te hablo por ciudades. Si uno se va a una ciudad, digamos, a la segunda ciudad más importante en el área metropolitana de Toronto, que es Mississauga, Mississauga está alrededor de un 20% de Toronto en precios de compra. En rentas están muy parejas. ¿Sí? Sí. Entonces, en rentas tú vas a encontrar
alrededor de 2.100, 2.200 también apartamentos de una habitación. Y en apartamentos de 2 habitaciones, 2.700. No es muy diferente, ¿sí? Claro, si te vas ya para una ciudad más chiquita como Guelph o como Kitchener, de pronto ahí sí ya encuentras 100 o $200 de diferencia, un 5 o 10% de diferencia, ¿sí? Pero no estamos hablando de que baje a 1.500. No, 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 es muy Ningún difícil. lado. Hoy en día en 1.500 consigues un basement de una habitación, ¿sí? Una habitación, Wow. persona que llega a vivir como roommate con una persona en una casa o en un apartamento con una habitación, la renta entre 750 y $900, ¿sí? Sí. Esos son los precios bastante reales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los realtors? La mayoría de los realtors no les gusta trabajar este perfil de estudiantes y nuevas familias porque es difícil, es demorado. Toca hacer. A mí me gusta mucho, si viene referido de una persona, de una fuente, si Claudia me llama y dice, Francisco, recibí una familia, ayúdale, yo les voy a ayudar. ¿Sí? Obviamente, si Claudia me dice, no, Francisco, ven y le ayuda, pero esta persona quiere ubicarse en Niágara, no, hasta allá no me puedo ir porque ya es una región que no cubro y me sale más costoso irme hasta allá a apoyarlo, pero trato de darle orientación, trato de conectarlo con alguien, sí lo trato de apoyar desde ese punto de vista, pero yo atiendo mucho gente recién llegada y sobre todo familias recién llegadas porque me gusta, construyo relaciones y son un potencial cliente a futuro si las cosas salen bien. Pero Déjame, te interrumpo ahí un minutico porque aquí hay algo que me parece que es clave que la gente entienda y es el hecho de tus costos como agente de propiedad inmobiliaria. Porque si tú dices, a mí me sale más costoso, ¿quién está pagando tu tiempo, Francisco? ¿El que va a rentar o eso el dueño de la propiedad? es una muy buena pregunta. En un porcentaje altísimo de los casos, los costos siempre los paga el que está arrendando su propiedad. Se lo Ok. a su El realtor, dueño. este realtor comparte su comisión conmigo como realtor. Eso funciona tanto en la renta de una propiedad como en la venta de una propiedad. O sea, el sistema es así. Es como yo le digo a la gente, cuando usted va a Walmart, ¿sí? Usted está comprando un producto, pero el vendedor de Walmart lo está pagando Walmart. Claro, usted con el costo del producto hay un pedacito que va a ir a que paguen a ese vendedor, pero usted no lo está haciendo directamente. Es un sistema que funciona de esa forma. En la renta funciona igualito, en la venta o comprar una propiedad funciona igual. O sea, en otras palabras es, el contratarme a mí para que les ayude a conseguir una casa no le debe representar ningún costo a esa persona, porque ese costo lo asume el dueño de la casa o de la propiedad que está rentando, ¿sí? Ahora, como les digo yo, no puedo decir que en el 100% de los casos, porque hay casos donde sí me pueden tener que pagar porque en ese caso la otra persona no está pagando. Entonces, pasa mucho que alguien me llama y me dice, oiga, Francisco, vi que alguien está rentando un apartamento por Marketplace de Facebook o algo así, y lo está haciendo directo, no está utilizando Realtor. Pero yo sí necesito que usted me ayude porque yo no entiendo nada, no sé inglés, etcétera, etcétera. Me apoya, yo le digo, ok, lo apoyo, pero entonces deme un minuto. Yo llamo a esa persona y le digo, oiga, mire, tengo un cliente que está interesado en su apartamento, y el tipo me dice, ok, yo le pago la comisión a usted. Ok, listo, ese puede ser un convenio, pero muchas veces le dicen a uno, mire, yo estoy trabajando sin Realtor, si él quiere pagarle su comisión, hable usted con su cliente. Entonces ahí sí me toca hablar con mi cliente y decirle, mire, ahí no está pagando comisión, pero si usted quiere que yo le ayude, mis honorarios son estos. ¿Sí? Pero esos casos pasan muy poco, muy poquito, muy poquito. Ahí esa parte que mencionas me causa un poco de impresión entendiendo, por ejemplo, que ahorita hay tantas personas tratando de estafar gente, sobre todo en este mercado Sí, de sí. bienes raíces, ¿no? Ahorita recientemente vimos el caso creo que han habido ya 2 casos donde personas inescrupulosas han intentado vender casas de personas que se encuentran en vacaciones y que han llegado al punto de lograr casi el punto final de la venta. La semana pasada en las noticias, 2 casas las vendieron y Ahí el está. compradores tomaron posesión de la casa y cuando llegaron la gente a su casa, la casa la han vendido. ¿Sí? Eso es un delito diferente, eso se llama identity theft, eso es robo de identidad y eso es un delito y que ya la Royal Canadian Mountain Police y la OPP y todo eso están encima de esos casos. Esos siempre se han presentado, son muy escasos. Y una recomendación que siempre le hacemos nosotros a los clientes es que así, si la persona dice, no, yo ya pagué mi casa, yo ya estoy libre de deuda, yo siempre digo a la gente, siempre deje una deuda chiquita en su casa porque el hecho de que tenga una hipoteca involucra al banco que tiene que liberar la hipoteca, involucra un proceso un poquito más de control,
¿sí? Entonces, Mira, siempre les recomiendo que haya una deuda en la casa, que no la tengan 100% libre porque estos casos se presentan. En donde sí se presenta mucha estafa con respecto a esto es que la gente ve y no, y tengo este apartamento y le muestran fotos y le muestran otras cosas, pero tiene que reservar ya y tiene que mandar el pago ya porque si no, y muchas veces los muchachos o las familias no han llegado a Canadá y lo hacen desde allá y cuando llegan acá, esa persona no existe, ese apartamento no existe o esa casa no existe y lo roban. Eso es lamentablemente, y generalmente esa gente está en overseas, está en otros países, no está aquí. ¿Sí? o Pero sencillamente las fotos no corresponden, le muestran a uno unas fotos de unos sitios espectaculares y cuando uno llega no corresponde con la realidad. hay que, Entonces, eso sí es yo ahí Esa sí es una recomendación que yo hago con mucha frecuencia, que las personas no renten desde afuera, que lleguen a Canadá, lleguen a un Airbnb, a un hotel, a lo que sea, y esperen a saber dónde están parados. Que sepan qué tan lejos les queda el college, si hay transporte 24 horas o si van a comprar carro, el colegio para los niños, porque es que está el público católico, el de francés, el combinado, entonces, pues, ¿cuál es el que me gusta? Pero eso, hacer todo tan remoto, tan desde fuera, a veces es complicado. que lo hagan con entidades que existen, ¿sí? Que se pusieron en contacto, que verificaron que la entidad existe, que es una broker de bienes raíces, que existe, que hay una oficina física, que pudieron llamar, que pudieron verificar, que pudieron validar con algún amigo, con algún contacto que esa persona y ese broker existe, se pueden hacer cosas. Pero llegar así como tan con los ojos tapados, hay veces ya dan sorpresas. Y ¿Sí? ahí va otra de mis preguntas, Francisco, porque usted has tocado un punto neurálgico y es la gente que tiene una licencia, o sea, la gente que está regulada de alguna forma. Y ustedes, los agentes de propiedad de raíz, los brokers, ustedes hacen parte de unas asociaciones. Esas asociaciones son, o de reguladores, son provinciales, son federales, son por ciudades, cómo funcionan, dónde pueden verificar que Francisco Garzón existe, así como verifican que Claudia Palacio es consultora certificada yendo así a ICC. ¿Qué hacen cuando van a verificar a un Francisco Garzón? Sí, es un buen punto. Las profesiones, hay muchas profesiones que son certificadas. El real estate es una profesión certificada, está regida por ley federal, ¿sí? Y las provincias tienen el mandato de hacer cumplir la ley federal. Entonces, las provincias tienen unos consejos en este caso el Consejo de Real Estate de Ontario, que se llama RICO en inglés, que es Real Estate Council of Ontario, que es el encargado de licenciar a los profesionales en bienes raíces. Y nosotros tenemos que cumplir cada 2 años con estudios y con educación continuada que nos permita mantener la licencia. Después de haber pasado obviamente un proceso de certificación y pasar unos cursos y ser aprobados y lograr la aprobación. Entonces, ese es desde el punto de vista regulatorio. Desde el punto de vista operativo, la estructura de real estate es idéntica a la estructura de gobierno de Canadá, federal, provincial, municipal, ¿sí? Entonces, hay una asociación de realtors canadienses, que es el Canadian Real Estate Association, que es la dueña de realtor.ca, la del website que todo el mundo puede consultar propiedades, que es mi mayor recomendación a la gente es miren en realtor.ca, busquen propiedades, búsquense un realtor que les refieran o contacten el realtor que está listando alguna propiedad porque ahí ya hay mucha credibilidad, ¿sí? Este es el Canadian Real Estate Association y en Ontario hay otra asociación que se llama el Ontario Real Estate Association, que normalmente hace mucho lobby para el tema de leyes, de aprobaciones, de todo eso, y que agrupa a todos los realtors de Ontario, que somos como 75,000 hoy en día, y están a nivel municipal, están los boards de real estate, que los boards de real estate, tanto con el Canadian Real Estate Association, el Ontario Real Estate Association, que son asociaciones de realtors, y el Consejo de Real Estate de Ontario, que es el ente regulador, nosotros tenemos que estar registrados en todos ellos, ¿sí? Todos ellos tienen códigos de ética, todos ellos están muy bien sincronizados, eso hace que la profesión le dé mucha seriedad a la profesión. El Consejo de Real Estate de Ontario a todos los realtors nos exigen que tengamos un seguro de errores y omisiones para cualquier cosa. Eso es importantísimo, todos lo tienen que tener. O sea, nadie puede ejercer sin tener ese seguro vigente. Y eso es estándar para todo. El Ontario Real Estate Association, en el caso de Ontario,
generalmente maneja formatos estándar para que la gente, para que haya mucho más transparencia en toda la parte de documentación y todo eso. Uno le puede colocar anexos y le puede colocar cláusulas adicionales y todo, pero el estándar está regulado por el Ontario Real Estate Association y aprobado por el Consejo de Real Estate de Ontario. Y el gobierno provincial de Ontario, en este caso, en el 2018, se inventó un contrato adicional para renta. Entonces, los negocios se hacen en los formatos de Real Estate, del Ontario Real Estate Association, se negocia, se consigue, se hace todas las cosas, y después de que se negocia, se transfiere esa información a un contrato de la provincia, que debe ser así porque lo pusieron mandatorio. Entonces termino haciendo dos contratos, pero generalmente son contratos que son espejos, son similares. Uno es en formato de la Asociación de Realtors y la otra es en formato de la provincia. Pero son contratos espejos, ya todo lo maneja desde el 2018. Eso es lo que hay que saber. Eso le da la tranquilidad a la gente que trabaja con una persona que tiene licencia de que alguien que lo respalde. Eso es una ventaja. Para las profesiones reguladas es un lío mantenernos al día con todo lo que exigen los cuerpos regulados, pero es una tranquilidad de todas maneras para la persona a la que le prestamos un servicio. Y bueno, hemos hablado ya mucho de la parte de real estate. Yo me imagino pues que hay mucha gente con preguntas, pero es que esta invitación de hoy también era para conocer un poquito, Francisco, la labor de Drawing Alegría, porque es una de las cosas que a mí más me ha impactado tu carrera en Canadá. Yo la sigo desde hace mucho tiempo y pues conozco tu trayectoria. Pues llegamos pues un poquito más tarde yo, pero pues he sabido de ti durante todos los años que llevo acá y he seguido tu carrera. Pero esa de Drawing Alegría, aparte de la admiración pues que te tengo como realtor, es la admiración como ser humano. Cuéntanos un pitico. Esa es tu última, porque tú has pasado por la Asociación de Profesionales Colombianos en Canadá, es de la Sabana, creo, Profesionales de la Sabana. Tuviste una organización de mentorship, tuviste The Best, o sea, has tenido de todo, pero la que hay hoy en día es Drawing Alegría, o estoy equivocada. ¿Hay algo más por ahí en el tintero? Todas funcionan, lo que pasa es que son etapas que se van cumpliendo en la vida, entonces... Yo voy a comenzar de atrás para adelante, pero lo voy a tratar de hacer de una forma muy concreta. Cuando uno llega a Canadá y se encuentra que hay las barreras, la experiencia canadiense, el idioma, el activarse de muchas formas, el conseguir casa, el conseguir la licencia de conducir, todos los procesos que hemos tenido que vivir los inmigrantes. Yo me di cuenta que Ricardo estudió en la Universidad de York. Yo lo estuve investigando hoy antes de la conferencia. Gracias. Muy pelado aquí, o sea que le tocó el proceso de una forma diferente a nosotros que ya bastante. Y así con todo. Cuando yo llegué acá a Canadá, mi foco durante los primeros 15 años de Canadá fue surgir, crear, formar un negocio, como lo hemos hecho. No, creo que no me ha ido mal. Soy una persona que voy a ser modesto con esto porque no quiero ser petulante ni nada, pero he tenido la fortuna de contar con una coequipera muy grande que es mi esposa, y hemos podido construir una marca y un negocio donde yo tengo mucha credibilidad. Yo soy una persona muy seria y me gusta hacer las cosas bien y diferenciarme. Paralelo a eso, durante todos estos años, me convencí mucho de la importancia de ayudar a que los otros surjan igual. O sea, que todos hagamos lo mismo. Entonces, desde que llegué aquí a Canadá, he estado muy enfocado en esa actividad. Fundé la Asociación de Javerianos en Canadá, estuve muy vinculado con la Asociación de Profesionales Colombianos, colombo-canadienses, dirigí el programa de mentoring, creé una asociación de emprendedores latinos en diferentes campos con la idea de apoyarnos y surgir, y de ahí tuve más de 70 personas que pasaron por esa asociación, que la tenemos medio congelada desde la pandemia, porque realmente eso es de apoyarnos los unos. Y va a ser 10 años, estamos llegando al año 9, viendo ya que se ha construido un network grande, ya viendo que mucha gente ha surgido, que ya uno se siente contento de ver gente que tenemos ya a nivel directivo, a nivel de CEOs, CFOs, a nivel de vicepresidentes, directores, porque tenemos una comunidad invisible, como yo la llamo, pero que ha surgido y ha crecido, y yo muchas de esas personas he tenido la oportunidad de apoyarlos en su proceso, y me siento muy orgulloso de eso. Se me ocurrió con mi hermano, porque esto no es un logro solo de Francisco Garzón, es un logro de mi familia, mis hijas, mi esposa y yo, muy involucrados acá, más muchos amigos que me han seguido y me han apoyado.
y mi hermano, que realmente es el corazón del asunto, porque yo aquí hago un pedacito así de chiquito de lo que se hace en Colombia. Mi hermano es un cirujano maxilofacial que lleva muchos años, 30 años, trabajando con malformaciones de cara y cabeza en niños de poblaciones marginadas. Y hace 10 años se me ocurrió con mi hermano decirle, oiga, mire, yo he hecho mucho networking, he hecho mucho apoyo, la gente aquí ya está surgiendo, la gente aquí ya está saliendo adelante. Yo quiero poner a que esa gente ayude en nuestros países que necesitan tanta ayuda. Y lo que es irónico, pero es totalmente cierto, es que muchas veces uno cree que uno conoce a sus hermanos y no los conoce tampoco. Entonces mi hermano me dijo, mire, yo he trabajado 20 años con unas fundaciones gringas haciendo esto, ¿por qué no apoyamos una fundación de esas? Y yo le dije, listo. Pero empezaron todos los temas legales de donaciones y todo eso con una fundación gringa, una fundación canadiense, una actividad en Colombia. Entonces decidimos fundar las dos organizaciones. En Colombia es una organización sin ánimo de lucro en Bogotá que se llama Dibujando Alegría. En Canadá somos un non-profit organization que se llama Draw en Alegría. Y la labor de Colombia es la difícil, es reclutar personal médico calificado, entrenado en ese tipo de cirugías, porque no puede ser cualquiera que vaya, sino tener persona entrenada en ese tipo de cirugías, anestesiólogos, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas. O sea, es un equipo que se ha ido formando, llevamos 10 años trabajando en eso, y aquí mi labor es conseguir los recursos para financiar eso. Hacemos cirugías, en este momento llevamos 778 niños operados. Yo no estaba descachada, sino como por el doble. Tenemos más de 1.200 quirúrgicos hechos, o sea, porque hay niños que se le han hecho 2 o 3 o 4 procedimientos quirúrgicos, pero pacientes que tenemos 778 pacientes a la última jornada que se hizo en octubre en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Durante los 10 años, realmente en el 2024 cumplimos 10 años, o sea que estamos acercando a los 10 años. Yo espero que para el 2024 estemos llegando a los 1.000 niños operados. Ese es el objetivo, yo creo que lo vamos a lograr para poder celebrar ese trabajo. Es un trabajo lindo. Yo, como les digo, tengo muchos clientes, muchos amigos que nos han seguido, que nos han apoyado, que nos han donado. Y eso ha permitido que podamos operar niños totalmente gratis. Las familias y los niños no han tenido que pagar un peso por sus cirugías. Nada, todo ha salido del apoyo que la gente nos ha dado acá. Francisco, ¿puedo preguntarte cuál es el promedio de fondos que tú necesitas recoger para cada cirugía? Mira, más o menos para cada cirugía necesitamos entre $15,000 y $25,000. ¿Por qué ese rango que es un poquito grande? Porque tenemos cirugías que las hacemos de 3 salas de cirugía. Tratamos de hacer jornadas de 5 días de operación. Entonces hay que tener 5 días con 3 salas de cirugía a 5 días con 4 salas de cirugía. Entonces cuando tenemos 4 salas de cirugía, realmente tenemos un 25% más de recursos que necesitamos, tanto en la parte de medicamentos, suplementos médicos, como de sala de cirugía, de cirujanos, de anestesiólogos, y todo eso es una logística. La logística de una cirugía es gigantesca, es grandísima. Por eso digo yo que lo que yo hago aquí es poquito, aunque yo a las jornadas muchas veces me voy a ayudar en la parte logística, porque mi hermano está operando, entonces necesitamos controlar cosas. Espérate, me devuelvo. Tú me dices $15,000 por cada niño o $15,000 por día de operaciones. Yo te digo, una jornada de 3 salas de cirugía, 5 días de cirugía, ¿sí? Quiere decir que estamos operando un promedio de 30 niños, 30 a 35 niños. Una jornada de 5 días con 4 salas de cirugías podemos llegar a operar entre 45 y 55 niños. Eso depende de las cirugías que nos lleguen y nos toquen. Cirugías son más complejas que otras, ¿no? Pero en promedio esos son los números que manejamos. O sea que estamos hablando como de más o menos unos $500 si lo pudiéramos promediar por niño. Por niño nosotros, yo creería que a costo de la jornada donde nosotros conseguimos todo lo que se pueda donado, regalado, etcétera, etcétera, podríamos decir que es unos $300. Nosotros en el website, si tú entras, vas a mirar que hablamos de $250 por niño. Pero eso es más con la mira de ponerle un objetivo
de $20 mensuales a una familia que quiera dar una donación permanente, periódica. ¿Hay cómo hacerlo? A través de la página. De la página lo pueden hacer. Los que están aquí en Canadá lo pueden hacer a través de la plataforma que está para Canadá. Los que están en Colombia, hay una plataforma para los que están en Colombia. ¿Sí? En este momento, eso hago una salvedad. Nosotros hemos trabajado de una forma hasta el año pasado. Este año estamos esperando que nos salga la aprobación como Charity Organization, porque nosotros hemos trabajado con un Charity Partner. Y este año nos debe salir ese Charity. Entonces, el Revenue Canada nos ha dicho que este año las donaciones que vayan a hacerse este año, es posible que tengan su certificado de donación, pero no nos podemos comprometer hasta que no nos den eso. Porque yo venía trabajando como un non-profit organization, pero no como un non-profit organization, charity organization, sino solo como un non-profit a través de un charity partner. Pero como ya estamos... Eso para los que no saben cuál es la diferencia, es que en Canadá, cuando uno dona dinero a una institución de caridad, le dan un reembolso de impuestos, o no tiene que pagar tantos impuestos, si lo pudiéramos decir. Entonces yo me imagino que esa es la diferencia que tienes tú en este momento, ¿verdad? Cuando haces una donación a una entidad que está certificada por el CRA, por Canada Revenue Agency, como Charity Organization, la organización que le diste la donación te puede emitir un recibo de taxes. Ese recibo de taxes tú lo pones con tu contador y eso te reduce tu base gravable y pagas menos impuestos de alguna forma. Entonces, para que eso suceda, las organizaciones tienen que ser consideradas como un charity organization, ¿sí? Pero los non-profit son charity organization muchos, pero hay non-profit que no son charity organization, ¿sí? Solo la gente dona, ayuda, participa y todo eso, solo que no tienen, porque los charities son muy regulados, son muy controlados, ¿sí? Porque el gobierno obviamente sabe que hay gente siempre haciendo cosas malas y saben que por ahí logran evadir impuestos y todo ese tipo de cosas, entonces los regulan mucho, ¿sí? Entonces, conseguir ese estatus tiene su proceso, ¿sí? Ok. Vale. Tú nos puedes hacer llegar la información de la página completa para poderla poner en la descripción. Es muy sencillo, te la voy a escribir acá, la pueden escribir en español o en inglés, es www.rawinalegría. .ca o .com o .org. Ok. Qué pena, pero es que no veo mucho. Estoy aquí. Bienvenido al grupo de los mayores de 40. Es rawinalegría.com o dibujandoalegría.com. Ambos dominios los dirigen al mismo sitio. ¿Sí? Francisco, una pregunta que te tengo, que yo creo que es importante para todos los que nos ven y todos los que siguen el programa. ¿Cuándo empezaste tú a hacer todo este tipo de actividades desde tu llegada a Canadá? ¿Cuándo empezaste? Desde el día cero. Desde el principio, ¿eh? Sí, desde que llegué. Lo que te decía al comienzo de la charla es, yo soy ingeniero industrial. Como digo yo, en mi vida pasada fui ingeniero industrial. Aquí soy broker en bienes raíces. Pero yo fui profesor de mi universidad 7 años. Okay. Y eso me dio mucha conexión con estudiantes. Y de eso, cuando empezamos los trámites para venirnos como skill workers, como lo que llamaba anteriormente aquí, que era landing immigrants, cuando empecé a hacer eso con mi esposa, yo empecé a conectarme con gente, porque a medida que iba averiguando, íbamos adelantando en el proceso para venirnos acá, alguien decía, alguien se fue para allá, mire, este otro se fue para allá, y empecé a contactarlos, y de esos había un grupo muy grande de exalumnos míos acá. Es un grupo de ingenieros industriales de una misma profesión que en un momento determinado fueron 22 estudiantes aquí, que eso es muy triste para un país como Colombia, que uno hable que de una profesión de ingenieros industriales 22 se salieron de Colombia. Y había otro grupo de también ingenieros industriales que eran 14. Entonces habían 2 grupos de 2 semestres diferentes, y de esos, algunos de ellos, no todos, habían sido alumnos míos. Entonces, desde que yo llegué aquí, antes de llegar a Canadá, empecé a contactarme con algunos de ellos. Y cuando llegué efectivamente a Canadá, me empecé a reunir con todo el mundo y de ahí nació, hablé con la universidad y hablé, en ese momento la cónsul que había en Colombia, de Colombia en Canadá era Javeriana también.
Entonces hablamos con la cónsul, con la universidad y creamos la universidad, la asociación, y eso ayudó mucho desde el comienzo a empujar y apoyar gente. Al mismo tiempo me metí a la Asociación de Profesionales Colombianos desde que llegué con la necesidad de conectarme, ¿no? ¿Sí? Pero la necesidad de conectarme es que el problema que hay con las asociaciones de profesionales es que todo el mundo va a pedir, nadie va a dar, ¿sí? Y las asociaciones son un ente que si la gente no va a dar, pues no tienen que ofrecer, ¿sí? Claro. Es un círculo vicioso que hay. Entonces, cuando yo fui a la Asociación de Profesionales Colombianos, yo decía, pues todo el mundo va a pedir, aquí hay que dar. Entonces me metí, me vinculé, me volví miembro y empezamos a ver cómo apoyar a la gente. Y desde ahí llevo 20 años haciendo esto, que me encanta y lo sigo haciendo. Hoy en día estoy un poquitico alejado de las asociaciones y lamentablemente las asociaciones colombianas que fueron súper líderes aquí en la década del 2000 a 2010, hoy en día están de capa caída. No sé, no sé nada. Javerianos sí siguen activos, están más activos, pero también están mucho menos activos de lo que estuvieron en el pasado. Y hoy en día hay otras asociaciones que han surgido y que están muy organizadas. Podría mencionar Hispanotec, tal vez como la más estructurada de todas, para cuando tengan gente que llegue en el área de tecnología, project management, todo eso, está Hispanotec y está otra que se llama la de gerentes de proyectos, que es Latin Management Project Network, se llama esa, el PNN. ¿Sí? Okay. Las dos son asociaciones que siguen funcionando, ellas dos siguen funcionando mucho más estructuradas, mucho más, sí, yo diría que estructurada y mejor conectada Hispanotec, del cual tengo un orgullo muy grande porque Hispanotec, el lanzamiento oficial de Hispanotec fue en un evento de Javerianos cuando yo estaba de presidente. O sea que quiero mucho a esa asociación porque también, y lo han sabido hacer muy bien las directivas de esa asociación, y cumplen con el mismo principio. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos conectamos? Empujemos, que si todos crecemos, a todos nos va bien, ¿sí? Esa es la mentalidad del éxito. Ahí está. Exactamente. Y esa es una linda frase para cerrar. Si todos nos ayudamos, a todos nos va bien, porque eso es cierto. Juan Francisco es prueba viviente de que eso funciona así. Es una persona altamente reconocida en esta sociedad latinoamericana en Canadá, con una carrera profesional divina y pues, o sea, súper constancia de todo lo que ha dicho y ha hecho. Es imposible negarlo porque si le hacen un Google search, lo van a encontrar por ahí. No necesitamos decirlo ninguno de nosotros. Así que nada, los dejo por parte mía, Francisco. No me queda más. Y Claudia, como a Ricardo, gracias por esta oportunidad de contarlo, lo que espero no los haya aburrido. Y no. La información es valiosísima. Te imaginas lo que significa para los que vienen, Francisco. Bueno, de verdad que sí, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ustedes. Se cuidan y lo mejor de 2023 que estamos comenzando. Bueno, 1.000.000 de gracias para todos los que nos estaban viendo. Va a quedar la información de Francisco, su información de contacto. Ya saben, él está en Ontario para las personas que vienen en busca de renta, para los que ya están aquí, que tienen que empezar procesos de compra de propiedad, para los que quieren hacer networking. Con todo el dolor de mi alma y con mucha vergüenza te voy a echar al agua. LinkedIn, pueden encontrarlo por ahí, porque es una fuente de referidos impresionante y con ese corazón que tiene Francisco, sé que les va a dar por lo menos una línea hacia dónde dirigirse. A todos, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días. Francisco, a Elsa, saludos también y mis agradecimientos. Abrazos para todos. Chao, chao.